Florentino Pérez ha bajado al vestuario del Allianz Arena esta noche, en Múnich, en caliente, nada más acabar el partido. El presidente del Real Madrid, el hombre que nunca baja, que siempre gestiona desde el palco, que deja que otros den la cara cuando las cosas van mal, esta noche ha bajado. Ha abierto la puerta del vestuario del Madrid en Alemania y ha entrado. Y lo que ha pasado dentro de ese vestuario en los últimos 20 minutos es lo más brutal que se ha visto en la historia reciente del Real Madrid. Camavinga fuera, temporada acabada, carrera en el Madrid acabada, pero no solo Camavinga, hay otro nombre, un nombre que nadie esperaba escuchar esta noche en ese vestuario. Y Florentino lo ha dicho, delante de todos. ¿Qué le ha dicho exactamente? ¿Cómo ha reaccionado el vestuario? ¿Qué cara ha puesto Arbeloa cuando Florentino ha entrado por esa puerta? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí, a esta noche, a este momento, después de uno de los partidos más surrealistas que se recuerdan en Champions? Quédate hasta el final, porque esta noche vamos a repasar todo, las polémicas del partido, el árbitro que lo pitó todo a favor del Madrid y aún así el Madrid lo perdió, la expulsión más idiota de la historia de esta competición, el gol que sentenció todo y lo que Florentino ha dicho mirando a sus jugadores a los ojos en ese vestuario de Múnich. Si eres culé veterano, esta noche hay que estar sentado porque esto es histórico. Vamos, el partido de esta noche en el Allianz Arena ha sido una montaña rusa de emociones que ha durado 95 minutos y que ha tenido de todo, goles, errores, polémicas, momentos de genialidad y momentos de una estupidez que quita el hipo. Un partido que si lo hubieras visto sin saber el resultado, pensarías que iba a terminar bien para el Madrid, que tenía todos los ingredientes para ser una de esas noches históricas del Madrid en Champions que tanto odian los culés, y que al final se torció de la manera más absurda posible. Y para entenderlo bien, para entender cómo hemos llegado al final que hemos llegado, hay que repasarlo desde el principio, desde el minuto 1, porque el minuto 1 ya marcó el tono de lo que iba a ser esta noche. Y lo marcó de una manera que a ningún culé veterano le debería sorprender. El Madrid salía a Múnich con la necesidad de remontar, perdía la eliminatoria de la ida y necesitaba ganar en el Allianz Arena para pasar. Un estadio que es una fortaleza, un Bayern que en casa es un equipo diferente. Y con todo eso en contra, el Madrid arrancó el partido como si estuviera jugando en el Bernabéu en un martes de liga, minuto 1. Güler roba arriba, el balón le cae limpio y la engancha. Y Neuer, el que muchos consideran el mejor portero de la historia del fútbol, el arquero que lleva 20 años siendo una muralla para el Bayern, el hombre que se ha comido miles de disparos en su carrera, se queda quieto, no se tira, no reacciona. La pelota entra y Neuer mira como si no supiera muy bien qué había pasado. Tío, los porteros contra el Madrid se vuelven sin brazos ni piernas. Es algo que pasa temporada tras temporada y que ya no tiene explicación racional. Neuer, que contra el Barça pararía hasta un misil teledirigido, que para el Barça se convierte en un superhéroe, esta noche en el primer minuto la caga de manera histórica. Sin moverse, sin intentarlo siquiera, pero el partido continuó. El Bayern empató rápido con Pavlovic, que aprovechó un error de Lunin en un córner. Lunin, que tampoco está libre de culpa esta noche, saliendo mal en los balones aéreos como lleva haciendo toda la temporada. Y entonces llegó la polémica que hay que analizar con calma. El segundo gol de Güler, el de la falta directa a la escuadra. Un golazo, técnicamente, nadie puede negarlo, una falta clavada en el ángulo. Pero hay una pregunta que todo el mundo se está haciendo esta noche. ¿Era falta? Porque lo que se ve en las imágenes es a Brahim resbalándose, no un golpe, no un empujón, no una zancadilla. Brahim se resbala. Y Vincic para el partido y pita falta. Y el árbitro de esta noche, tío, necesita un apartado propio, porque lo de Vincic esta noche ha sido un espectáculo en sí mismo. Pero de eso vamos a hablar en un momento, porque antes hay que terminar de contar el partido. Kane empató el 2-2 en el 38, aprovechando un error de tren que llegó tarde, y antes del descanso, Mbappé apareció. El francés, que lleva semanas siendo el centro de todas las críticas, que ha fallado cosas increíbles esta temporada, esta noche marcó el 2-3 con una definición limpia. Eliminatoria igualada en el descanso, todo por decidir. Y en la segunda parte, el Madrid tuvo sus opciones. Vinicius al larguero en el 41 de la primera parte. Y en la segunda, la más grande de todas. Mbappé le pone el balón a Vinicius en el área. El brasileño llega en
carrera. Tiene la portería delante, tiene a Neuer saliendo, tiene todo a favor y la manda fuera, solo, ante el portero, con la portería abierta, una de las más grandes que se han fallado en Champions esta temporada. El tipo que cobra 25 millones al año, que se supone que es uno de los 4 o 5 mejores del mundo, fallándola como un aficionado en un partido de empresa. Y Kane, Harry Kane, uno de los mejores delanteros del mundo, tuvo un mano a mano que prefirió convertir en un ejercicio de malabares, pivoteando el balón, esperando, dudando, cuando lo que tenía que hacer era simplemente disparar. El delantero inglés regalando una ocasión clarísima en un momento donde un gol habría sentenciado todo antes. El partido estaba vivo, el Madrid podía pasar, la eliminatoria estaba en el aire y con 10 minutos por delante, con el Allianz Arena vibrando, con todo por decidir, Arbeloa tomó una decisión. Sacó a Brahim, que había hecho un partidazo y que estaba reventado físicamente, y metió a Camavinga. Minuto 62. Y aquí es donde empieza la historia más surrealista de la noche, la más surrealista del año, puede que de los últimos años. Antes de hablar de Camavinga hay que hablar del árbitro, porque lo que ha hecho Vinicius esta noche merece un análisis aparte. Porque mientras el Madrid se quejará de la expulsión de Camavinga, hay que recordar que durante 85 minutos el árbitro les estuvo poniendo la alfombra roja. Slavko Vinicius, el árbitro esloveno que ha dirigido este partido, el mismo que en 2020 fue detenido en una operación policial en la que aparecieron drogas, armas y prostitutas, una operación que salió en todos los medios, que fue un escándalo de dimensiones enormes y que misteriosamente no le impidió seguir arbitrando a los más altos niveles del fútbol europeo, el mismo que pese a ese escándalo personal sigue dirigiendo partidos de Champions League como si nada hubiera pasado, como si esa detención fuera un trámite administrativo sin importancia, y a este señor, la UEFA, le pone a dirigir el Bayern Madrid, el partido más importante de la semana en Europa, y esta noche Vinicius ha pitado el partido de una manera que da asco ver. Todo a favor del Madrid, todo. La falta del segundo gol de Güler, que no es ni falta, Brahim se resbala y Vinicius para el juego como si hubiera habido un golpe brutal. La falta de Rüdiger en el tercer gol del Madrid, una entrada que en cualquier otro partido habría parado el juego, que no solo no la pitó, sino que no se revisó, no se mostró en televisión, desapareció de la retransmisión como si no hubiera existido. Vinicius con impunidad total durante 90 minutos, empujando, protestando, haciendo lo que le da la gana sin ver ni una cartulina, posibles penaltis no pitados al Bayern que nadie ha querido revisar. Con todo eso a favor del Madrid, con el árbitro pitando como si le pagaran por ello, el Madrid todavía lo pierde. Y lo pierde por su propio jugador, eso sí que es poético. Camavinga entra en el minuto 62. El partido está 2-2 en el marcador del partido, lo que significa que la eliminatoria está empatada en el global. Todo por decidir. Cualquier gol puede cambiarlo todo. Y Arbeloa confía en Camavinga para ese tramo final, para dar energía, para cubrir espacios, para ayudar al equipo a aguantar y llegar a la prórroga o encontrar el gol de la remontada. Y Camavinga, que es un jugador con calidad, que en sus mejores días es uno de los mejores centrocampistas de Europa, que tiene 22 años y toda una carrera por delante, hace lo siguiente, minuto 77. Agarra a Musiala. Falta clara, Vinicius le saca amarilla. Primera cartulina de la noche para el francés. A partir de ese momento, cualquier persona con dos dedos de frente en ese campo sabe lo que tiene que hacer Camavinga. Jugar con la cabeza, no entrar en duelos innecesarios, no protestar, no tocar el... balón con las manos, no hacer nada que pueda costarle la segunda amarilla. Con uno menos el Madrid está eliminado. Pasan 9 minutos, minuto 86. El partido está en su momento más tenso. El Madrid aguantando con todo lo que le queda. 4 minutos para el final más la prórroga si nadie marca. Camavinga comete una falta. Pequeña, de las que se cometen 100 veces en un partido normal. Falta pitada, se para el juego, el Bayern va a sacar rápido y entonces Camavinga hace algo que hay que ver para creerlo. Coge el balón, lo agarra con las dos manos, se lo lleva, para perder tiempo, para que el Bayern no saque rápido, una de esas acciones que los jugadores hacen a veces para ganar segundos. El problema es que Camavinga tiene amarilla, y eso que ha hecho es motivo de segunda amarilla, y Vinicius está ahí mirando. Pero aquí, tío, viene el momento más absolutamente surrealista de toda la noche, de toda la semana, del año futbolístico entero. Vinicius
la amarilla, la segunda, y la saca sin dudar, sin consultar nada, porque la acción es clara, pero hay un problema enorme, un problema que ningún aficionado al fútbol que haya visto esto esta noche va a poder olvidar en mucho tiempo. Vincic no sabía que era la segunda amarilla. Vincic no se acordaba de que Camavinga tenía tarjeta del minuto 77. El árbitro que está dirigiendo unos cuartos de final de Champions League, el partido más importante de la semana en Europa, el hombre que tiene un asistente en el VAR con toda la información de cada jugador en tiempo real, no se acordaba de que Camavinga tenía amarilla, y los jugadores del Bayern tuvieron que recordárselo. Los propios rivales, los que se benefician de la expulsión, corrieron hacia Vincic no para protestar, sino para avisarle, para decirle: oye, que ese tío ya tiene amarilla, que tienes que sacar la roja, que el árbitro necesite que los jugadores del equipo contrario le recuerden que cartulinas ha sacado en un partido de Champions en el minuto 86 es algo que no tiene nombre, no tiene justificación, no tiene explicación posible, y Vincic sacó la roja. Y Camavinga se fue al vestuario y Bellingham se volvió absolutamente loco, encima del árbitro, reclamando sin poder procesar lo que estaba pasando. Intentaron calmarle y no pudieron, porque Bellingham, que tampoco es un dechado de virtudes en el campo, en ese momento tenía razón. Tenía toda la razón del mundo en estar fuera de sí, porque lo que había hecho su compañero no tenía perdón. Camavinga sabía que tenía amarilla. Todo el mundo en ese campo lo sabía. Su entrenador lo sabía. Sus compañeros lo sabían. La afición del Madrid que estaba en el Allianz lo sabía. Y Camavinga, en el minuto 86 de un cuarto de final de Champions, con la eliminatoria empatada, cogió el balón con las manos para perder tiempo. Una idiotez de dimensiones históricas, de las que no se olvidan, de las que definen carreras, de las que los aficionados del Madrid van a recordar durante años cuando escuchen el nombre de Eduardo Camavinga. Y con 10 contra 11, con el Madrid sin piernas y sin ideas, con Bellingham todavía discutiendo con el árbitro, llegó el minuto 89, Luis Díaz, el colombiano que había pasado el partido algo verde, sin encontrar su sitio, sin terminar de encarar, sin ver dónde podía hacer daño. Un partido discreto de uno de los mejores extremos del mundo. Muchas pérdidas de balón, duelos que no terminaban de salirle, momentos de duda donde en otro partido habría desequilibrado. No era su noche, o eso parecía, pero en el 89 apareció. El balón le llegó en una posición comprometida, con defensas del Madrid encima, con la portería no del todo limpia. Y Luis Díaz no dudó, disparó, limpio, con convicción, y la pelota entró. Y el Bayern celebró como si hubiera ganado la Champions entera en ese momento. Porque en cierto modo así era, porque ese gol sentenciaba la eliminatoria definitivamente. Así se hacen los grandes jugadores, tío, no en los partidos cómodos, no cuando todo fluye y los espacios están abiertos y el rival está roto, en los momentos difíciles, cuando el partido ha sido irregular, cuando el equipo más te necesita, cuando la historia se está escribiendo en tiempo real y tú decides que ese momento es tuyo. Luis Díaz, el jugador que el Barça dejó escapar en verano, el mismo que ha enviado al Madrid a casa esta noche en Múnich con un gol en el 89, y lo ha celebrado con la rabia y la alegría de quien sabe perfectamente lo que acaba de hacer. Y mientras Luis Díaz corría a celebrar, mientras el Bayern se abrazaba y el Allianz Arena vibraba con 75.000 personas, en el palco algo empezaba a moverse. Alguien no esperó al pitido final, alguien tomó una decisión antes de que el partido acabara. Alguien estaba bajando las escaleras del estadio camino al vestuario. Florentino Pérez. Nada más acabar el partido, antes de que los jugadores hubieran terminado de procesar lo que había pasado, Florentino bajó al vestuario. Lo confirmaron desde Movistar en directo con el partido recién terminado. El presidente del Real Madrid en el vestuario del Allianz Arena de Múnich, en caliente, con la rabia todavía en el cuerpo. Piensa en lo que eso significa. El Allianz Arena es un estadio enorme. El vestuario visitante no está al lado del palco. Florentino tuvo que moverse, tuvo que bajar escaleras, tuvo que atravesar pasillos llenos de personal del Bayern, de cámaras, de periodistas. No es un paseo de 2 minutos, es una decisión consciente, deliberada, premeditada. Florentino no baja al vestuario. Ese no es su estilo. Florentino gestiona desde arriba, desde el palco, desde los despachos donde las palabras no salen en la tele. Deja que Arbeloa dé la cara en rueda de prensa, deja que los jugadores hablen en la zona mixta. Cuando las cosas van bien, aparecen las fotos de los títulos. Cuando van mal, desaparece. Ese ha sido siempre su patrón. Esta noche no desapareció. Esta noche bajó. Y eso solo puede significar
una cosa, que lo que Florentino tenía que decir no podía esperar, que necesitaba decirlo en caliente, en persona, mirando a los ojos a sus jugadores, que el cabreo era tan grande, la decepción tan enorme, que no podía gestionarlo desde el palco con una llamada al día siguiente. Y lo primero que hizo fue buscar a Camavinga, y lo que le dijo, según lo que ha trascendido, no dejó lugar a dudas, que su temporada había terminado, que no quería verle en Valdebebas, que lo que había hecho esta noche era imperdonable, que su carrera en el Real Madrid había acabado. Piénsalo un momento, el presidente de tu club bajando al vestuario en Múnich, en caliente, nada más acabar el partido que os ha eliminado de Champions, para decirte a la cara que se ha acabado, que ya no te quiere, que lo que has hecho esta noche no tiene perdón. Camavinga, que con 21 años ya estaba cargando con el peso de haber tirado la temporada de su equipo, tuvo que escuchar eso, delante de sus compañeros, en el peor momento de su carrera. Pero Florentino no se quedó en Camavinga, porque hay otro nombre, un nombre que nadie esperaba escuchar esta noche en ese vestuario, y Florentino también lo buscó. Arbeloa, el entrenador que ha intentado construir algo serio en un club que no le ha dado los medios para hacerlo, que ha trabajado con lo que tenía, que ha llegado a cuartos de Champions 2 años seguidos con un presupuesto de saldo, pero que esta noche, con la eliminación consumada, con el vestuario en llamas, con Camavinga recogiendo sus cosas, Florentino también le buscó. Lo que le dijo, lo que le comunicó, lo que trascendió de esa conversación, dibuja un escenario muy claro. Arbeloa tiene los días contados. La temporada del Madrid sin Liga y sin Champions pesa demasiado. Y Florentino, que siempre necesita un culpable, que siempre necesita a alguien sobre quien cargar el muerto cuando las cosas van mal, esta noche encontró dos. Camavinga, Arbeloa, los dos en el punto de mira, los dos con el futuro en el Madrid en el aire después de esta noche de Múnich, porque esta semana ha sido una montaña rusa emocional para los culés. El martes, el robo en el Metropolitano, 4 acciones arbitrales escandalosas, 2 rojas en 2 partidos, Florentino y la prensa de Madrid callados como siempre. El Barça siendo el mejor equipo de la eliminatoria y quedándose en casa. Eso duele de una manera que no se describe fácil, una rabia que se queda en el cuerpo durante días. Y luego, el miércoles, el Madrid en Múnich. ¿Y lo que pasó? Hay algo que tiene que quedarse muy claro. Esta noche, el Madrid no perdió porque el Bayern fuera mejor. Esta noche el Madrid perdió porque su propio jugador cometió la idiotez del año en el peor momento posible. Porque Vinicius falló el mano a mano más claro de la noche. Porque Mbappé, que cobra 50 millones al año, volvió a desaparecer cuando más se necesitaba. El Madrid se destruye desde dentro, siempre, año tras año, con la plantilla más cara del mundo, con el árbitro pitando a su favor, con todo a su disposición, y aún así encuentra la manera de hundirse solo. Eso es lo que ha construido Florentino, un club donde los egos mandan, donde nadie asume responsabilidades, donde cuando todo va mal se busca al culpable de turno y se pasa página sin que nadie rinda cuentas de verdad. Y antes del cierre, tío, hay que hablar de algo que no tiene desperdicio, de algo que resume perfectamente lo que es el Madrid, lo que es su mentalidad, lo que es su cultura como club, algo que esta noche ha quedado expuesto de una manera tan clara que da vergüenza ajena. Arbeloa, en la zona mixta después del partido, ha dicho esto: el árbitro se ha cargado el partido y la eliminatoria. El árbitro se ha cargado el partido y la eliminatoria Arbeloa. Lo ha dicho Arbeloa. Vamos a pararnos aquí un momento, vamos a respirar y vamos a analizar esta frase con la calma que merece, porque no tiene desperdicio. El mismo árbitro que en el minuto 1 paró el juego para pitar una falta que no era falta, permitiendo que Güler marcara el primer gol del Madrid, ese gol que puso al Madrid con ventaja desde el primer minuto. Ese gol que le dio al equipo de Arbeloa la confianza para jugar el partido que jugó. El mismo árbitro que luego en el segundo gol de Güler volvió a parar cuando Brahim se resbaló. Brahim se resbala. No hay contacto, no hay empujón, no hay falta. Brahim pierde el equilibrio solo y cae al suelo, y Vinicius para, y Güler marca la falta directa a la escuadra. Ese golazo técnico que todo el mundo alaba pero que nace de una falta que no existió, el mismo árbitro que ignoró la falta de Rüdiger en el tercer gol del Madrid. Una entrada que en cualquier otro partido con cualquier otro equipo habría parado el juego, y no solo no la pitó, sino que no se revisó, no se mostró en televisión, desapareció de la retransmisión como por arte de magia. El mismo árbitro que dejó
dejó a Vinicius hacer lo que le dio la gana durante 90 minutos, empujando, protestando, provocando, sin ver una sola cartulina. Ese árbitro, ese que durante 85 minutos fue el mejor amigo del Real Madrid en el Allianz Arena. Ese es el árbitro que, según Arbeloa, se ha cargado el partido y la eliminatoria. Tío, yo no entiendo la lógica madridista. De verdad que no la entiendo. Es algo que supera mi capacidad de comprensión, porque hay que tener una desfachatez monumental, hay que tener unos cojones de acero para salir después de ese partido a decir que el árbitro te ha perjudicado, con todo lo que Vincic le regaló esta noche, con los 2 goles que nacen de decisiones arbitrales más que cuestionables, con la impunidad de Vinicius, con la falta de Rüdiger que nadie quiso ver. Y ¿sabes lo mejor? Que encima Arda Güler acabó expulsado por protestar, el mismo Güler que marcó 2 golazos esta noche, expulsado por protestar. ¿Protestar qué exactamente, Arda? ¿Qué tienes que protestar tú esta noche? El primer gol que nace de una falta que no existe, el segundo que tampoco era falta, toda la noche con el árbitro a tu favor y encima protestar. Es que no hay palabras para describir la mentalidad de este club. Y Arbeloa saliendo a decir que el árbitro se ha cargado la eliminatoria, el mismo Arbeloa que esta temporada nunca, ni una sola vez, ha salido a defender al Barça cuando nos robaban, el mismo que cuando le preguntaron por la expulsión de Cubarsí respondió con toda la chulería. Ya hemos visto qué va pasando semana tras semana, justificando la roja, dando la razón al árbitro que eliminó al Barça de la Copa. Pues bien, Arbeloa, ahora te toca a ti, ahora sabes lo que es que el árbitro te perjudique. Bienvenido al club. El Barça lleva años siendo miembro, pero claro, cuando le pasa al Barça es lo normal, cuando le pasa al Madrid es un escándalo histórico que el árbitro se ha cargado la eliminatoria. Como decía Lamine Yamal antes de la eliminatoria contra el Atlético, con esa claridad y esa valentía que tienen los que no le tienen miedo a nada, roban y se quejan. Pues eso exactamente, eso es el Madrid en una frase: roban y se quejan. Esta noche Vincic le regaló goles, ignoró faltas suyas, dejó a Vinicius sin cartulina durante 90 minutos y cuando su propio jugador comete la idiotez del año y les cuesta la eliminatoria, el culpable es el árbitro. Ni una palabra de Camavinga, ni una palabra de Vinicius fallando el mano a mano más claro de la noche, ni una palabra de Mbappé desapareciendo cuando más se necesita. El culpable es el árbitro, siempre el árbitro, solo el árbitro. El Madrid es así, siempre ha sido así. Llevan 100 años así. Y mientras tanto, los culés veteranos que hemos visto de todo en este fútbol, que hemos aguantado robos reales, robos históricos, robos que no tienen justificación posible, seguimos aquí, callando cuando nos benefician y hablando cuando nos perjudican, porque así funciona la honestidad. Y el Madrid no sabe lo que es eso. Y aquí, tío, hay que hacer la lectura que los culés veteranos llevamos esperando hacer toda la semana. El Barça fue eliminado de Champions esta semana con 4 acciones arbitrales escandalosas, con 2 rojas en 2 partidos por toquecitos que no son ni falta, con penaltis no pitados, con un gol anulado por fuera de juego sin revisar la mano que lo precedió. El Barça fue el mejor equipo en 150 minutos de eliminatoria y está en casa. Y el Madrid que tuvo al árbitro pitándolo todo a su favor durante 90 minutos. El Madrid con Vincic regalándole faltas, ignorando las del Madrid, dejando a Vinicius hacer lo que quiera sin una sola cartulina. El Madrid con todo el viento a favor se eliminó solo. Su propio jugador los mandó a casa. La estupidez de Camavinga hizo lo que el Bayern no había podido hacer con 11 jugadores durante 86 minutos. Eso es la justicia poética del fútbol. Eso es lo que pasa cuando llevas años teniendo todo a favor y aún así no ganas nada. 2 temporadas en blanco, sin Liga, sin Champions, el club más caro del mundo hundiéndose por su propia idiotez. Y Florentino en el vestuario de Múnich buscando culpables, señalando jugadores, intentando tapar con gritos lo que es un fracaso de proyecto, porque el problema del Madrid no es Camavinga, el problema del Madrid no es Arbeloa, el problema del Madrid se llama Mbappé, se llama gestión, se llama haber construido una plantilla llena de egos y sin colectivo, pero Florentino nunca señalará eso, Florentino nunca se mirará al espejo, Florentino encontrará siempre al culpable que le convenga y pasará página. Esta noche el culpable se llama Camavinga, mañana se llamará Arbeloa y Florentino seguirá en su palco, intocable, sin rendir cuentas a nadie. Mientras tanto, el Barça gana la Liga y el Madrid busca culpables en un vestuario de Múnich a las 11 de la noche. Visca el Barça, culé. Esta semana ha sido un regalo, déjame en los comentarios cómo lo has vivido, si crees que Camavinga merece lo que le ha dicho Florentino, si Arbeloa tiene los días contados de verdad y sobre todo si disfrutaste tanto como yo viendo a Luis Díaz meter ese gol en el 89 y
si eres nuevo por aquí, ya sabes lo que toca. Suscríbete. Aquí se cuenta todo sin filtros, con rabia culé de verdad, como en el bar después del partido. Y ahí arriba tienes otro vídeo que te va a gustar. Dale al play y nos vemos dentro. Visca el Barça.